los miércoles pasa Iñaki Barrero por aquí por la radio, hoy por teléfono. Hoy charlamos con Iñaki por teléfono. Iñaki, Egunon, buenos días. Buenos días, Robert, Egunon. Egunon, mucha tarea, víspera de días festivos. Sí, suele ser algo habitual, ¿eh? Siempre vísperas de vacaciones, vísperas de días festivos, suelen ser días de pico de trabajo, ¿vale? Los jugadores quieren dejarlo todo pues antes de las vacaciones o antes de momentos de asueto, pues dejar cosas sacadas y bueno, y suelen ser momentos de bastante trabajo, pero bueno, aquí estamos. Aún así, currando lo que tú dices y poniendo un poco al día al personal con el tema de herencias, sus derechos, sus no derechos. Exacto. Y sobre todo hacer las cosas bien, Iñaki, lo más importante. Sí, eso es. Sobre todo, mira, siempre lo digo, lo que más rabia me da es cuando te vienen a toro pasado con problemas que tenían fácil solución y que se han metido en un follón habitualmente económico, habitualmente dinerario y en otras ocasiones, en el tema de las herencias, en conflictos entre hermanos y hermanas que al final afecta a la parte emocional. Uno de los conflictos muy habituales en las herencias es a la hora, una vez que fallece una persona, hay que rellenar el famoso impuesto de sucesión, el modelo 650, ¿no? Que mucha gente le conoce ya por el 650, pero no deja de ser el impuesto de sucesiones, donde tienes que reflejar los activos y pasivos que tenía la persona fallecida en el momento de su fallecimiento. ¿Qué es lo habitual que se refleja? Pues si tenía una vivienda o dos viviendas, hay que darle un valor. Productos bancarios, saldos, acciones, fondos, etcétera. Y aquí suele venir un conflicto habitual entre hermanos con relación a las cuentas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces en edades ya avanzadas hay tasamas que ponen como cotitulares o autorizados a los hijos o a las hijas, pues en muchas ocasiones con una voluntad de que les ayuden con el tema de las cuentas. A veces ellos no pueden ir al banco, pues mira, te pongo a ti. Pero eso te pongo a ti, en función de qué concepto utilicemos de te pongo a ti, tiene una relevancia jurídica y a veces también unas consecuencias en las herencias que acaban muchas veces en bloqueos y acaban en líos. Que es, ¿qué te pongo? ¿Como autorizado o como cotitular? Hay mucha gente que no le da importancia, pues ya está, le pongo a mi hijo, ponle y que haga y deshaga en mi nombre porque es lo que quiero, porque yo ahora, pues yo qué sé, imagínate, pues estoy en silla de ruedas, no me puedo mover. O es que, mira, nos vamos unas temporadas largas de vacaciones a tal sitio y si mi hijo tiene que hacer algo, mi hija tiene que ir al banco, quiero que esté autorizado, quiero que pueda hacer, ¿no? ¿Qué pasa con esa cotitular? Cuando les ponemos de autorizado no hay ninguna pega, porque en el momento del fallecimiento del titular de la cuenta, todas esas autorizaciones decaen, ya no sirven para nada. El hijo o la hija ya no puede hacer absolutamente nada. Y queda muy claro que no es titular de esa cuenta, no es titular de ese dinero. Vale, pero ¿qué ocurre en esas situaciones donde ponemos al hijo como cotitular? Pues hay muchas ocasiones y nos encontramos con que hay gente que te dice, no, el 50%, y han pasado años, ¿no? El 50% de la cuenta es mío y en el 650, en el famoso impuesto de sucesiones, hay que poner solo la mitad del saldo, porque la otra mitad yo soy titular y como cotitular tengo, no hay que ponerlo. Bueno, pues eso es un error. A veces intencionado, otras veces inconscientemente, pero hay que tener mucho cuidado porque tiene implicaciones fiscales, tiene implicaciones de colaciones también en las herencias y puede acabar en muchas ocasiones en malos entendidos entre hermanos y en bloqueos en las herencias, ¿vale? Hay que tener muy claro que ya seas cotitular, ya seas autorizado, te va a dar facultades, ¿vale? Para operar, para pagar recibos, para retirar dinero, perfecto, pero que quede muy claro que ya seas cotitular o ya seas autorizado, no eres propietario del dinero. No eres propietario del dinero. Lo ha dicho el Tribunal Supremo. Te da facultad de disponer, de ese dinero, pero eso no quiere decir que sea tuyo. El Tribunal Supremo en varias sentencias ya ha dicho, hay que mirar con qué se nutre, además se utiliza esa palabra, con qué se nutre esa cuenta. ¿Con la pensión de jubilación de Aitayama? ¿O has metido tú algo de dinero? No. Ahí solo se ingresaban las pensiones de jubilación o ingresos que tenían mis padres por un alquiler que tenían de un piso o de una lonja. Por lo tanto, aunque tú estés como cotitular de esa cuenta, tú no eres dueño de ese dinero. Y por lo tanto, a efectos prácticos, en el impuesto 650, en el impuesto de sucesiones, lo que hay que reflejar es el saldo completo. Nada de la mitad, ¿de acuerdo? Porque si no, eso va a ser objeto de polémica, va a ser objeto de conflicto y va a ser objeto de reclamación. Tenemos que tenerlo muy claro. Otro conflicto habitual cuando ponemos de cotitulares o de autorizados a hijos,
pues la disponibilidad que se hace de ese dinero y las suspicacias que se generan por parte de otros hermanos o hermanas. Y en el momento del fallecimiento, de repente, oye, ¿qué saldo más pequeño? Pues si nuestros padres siempre habían tenido, imagínate, pues un saldo medio de 20.000. Oye, y llega el fallecimiento y sin haber tenido ningún gasto excepcional, tiene un saldo de 3.000. ¿Qué ha pasado con ese dinero? Y empiezan las suspicacias con respecto a ese hermano o esa hermana que era autorizado cotitular. Vale, ahí no hay problema porque como herederos, ¿vale?, podemos pedir movimientos a la entidad bancaria para ver realmente en qué se ha gastado ese dinero, a dónde ha ido, y si ese dinero no ha ido a cargas, por llamarlo de alguna manera, de los fallecidos y ha ido a una cuenta de ese hermano o esa hermana, se tiene todo el derecho del mundo a solicitar el reintegro o, en su caso, darle el carácter de colacionable, porque las transferencias pudieron ser incluso hechas por los padres y habrá que descontárselas a ese hermano o esa hermana del saldo final que le corresponda en la herencia. Hay que tenerlo muy claro. Vale, y como tercer problema que a veces se da, y a veces hay gente que me lo ha planteado, el error de decir, bueno, yo le pongo como cotitular a mi hijo en la cuenta para ahorrarle el día de mañana impuestos. O sea, creen que es como una ventaja, ¿no? Y como que le están ahorrando dinero a ese hijo o a esa hija, cuando realmente el impuesto de sucesiones está súper bonificado en prácticamente todas las comunidades autónomas, por lo tanto no tiene ningún sentido. Segundo, le estás generando un riesgo fiscal porque en renta, el día de mañana, cuando le toca hacer la renta, le va a aparecer ahí unos rendimientos de capital mobiliario de la mitad del saldo de esa cuenta. Y tercero, si lo que quieres es dar más a ese hijo, lo que tienes que hacer es reflejarlo claramente en el testamento. No lo hagas de esa manera porque no sirve para nada, porque si queda acreditado que el saldo de esa cuenta venía única y exclusivamente de la pensión de jubilación, el resto de hermanos se van a repartir el dinero por iguales partes. Y por tanto, eso que creías que igual podías beneficiar a ese hijo a nivel fiscal o porque querías darle más, se convierte en un error y al final no sirve absolutamente para nada. Ni ahorras dinero, ni ahorras impuestos, ni le consigues dar más a ese hijo. Salvo que lo hagas constar expresamente en el testamento. Ponerlo como autorizado, ponerlo como cotitular, insisto, no sirve para nada más allá de generar conflictos, malos rollos y posibles juicios de herencias. Vale. Con las herencias también pasa un poco lo mismo. Tenemos conceptos equivocados con el tema de los cotitulares, pero con las herencias pasa muchas veces lo mismo. Pensamos que no se pueden hacer cosas y las personas que nos dejan la herencia son dueños de lo que tienen. Exacto. Fíjate, a veces dicen, no, a mí mi padre me ha dejado en el testamento esta casa o lo que sea, o este coche. Y por lo tanto tienes una creencia de que eso es así y que como está reflejado en el testamento, tus progenitores ya no pueden hacer absolutamente nada con respecto a ese bien inmueble. Pues error de libros, ¿de acuerdo? La casa de tus padres, ya te adelanto que ni es tu herencia y mientras ellos estén vivos pueden hacer lo que les dé la gana. Incluso, aunque en el testamento hayan puesto que esa casa es para ti. Eso es totalmente revocable, modificable, pueden disponer de ese bien inmueble y es más, podrían venderlo, no cambiar el testamento, dejar ese testamento donde decían que esa casa era para ti y no pasa absolutamente nada. No tienes derecho a, pues una cuantía similar a esa casa porque como me dejaron esta casa y ahora no la tengo, esa casa vale 150.000 euros, pues a mí me corresponde 150.000, para nada. Es verdad que es aconsejable que si tú has puesto a un hijo un legado, por ejemplo, de una vivienda y por lo que sea, luego la vendes, pues hombre, es aconsejable modificar el testamento. Pero insisto, si no lo has modificado y esa casa ya no está en tu poder, ese hijo no tiene derecho a nada. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? La herencia, yo siempre digo, la herencia es una expectativa, no es un derecho mientras los padres vivan, es una expectativa. Y la herencia no existe hasta que los padres mueran, porque lo veo muchas veces, hermanos que están en clave herencia, no mira, ¿a dónde van ahora? ¿Para qué se van a gastar ese dinero? La herencia es una expectativa, la herencia no existe hasta que fallecen y es más, el testamento se puede modificar todas las veces que uno quiera, solo tiene validez el último de los testamentos y es más, podrías estar hasta desheredado o apartado en función de si utilizas normativa de derecho común o normativa de derecho foral. Por lo tanto, hay que tener ahí mucho tiento, ¿vale? Los padres pueden vender, donar, hipotecar, regalar, hacer lo que les dé la gana con todo su patrimonio, insisto, porque no es tuyo y será si ellos lo deciden y si ellos lo reflejan en un testamento, ¿de acuerdo? Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Vale.
pasa lo mismo con los derechos que crees adquiridos o que has oído o que te han comentado que tienes cuando estás divorciado y te quedas en paro o tienes un problema económico. También ahí viene mucho lío. Sí, David, una cosa por rematar el tema anterior. Es verdad que siempre que hablemos de derecho común, la herencia no se perfecciona, no existe hasta que fallecen, en este caso, los progenitores, pero también es verdad que en derecho foral vasco tenemos el famoso pacto sucesorio o herencia en vida, donde sí que es verdad que ahí sí se puede, siempre y cuando sea de común acuerdo, que esté de acuerdo los progenitores, pasar en vida parte del patrimonio y se puede considerar herencia, ¿de acuerdo? Los pactos sucesorios tienen una doble vertiente. Tienen la vertiente de presente, es decir, te lo paso ya, ahora, pero tienen también la vertiente mortis causa, es decir, te aseguro que esta vivienda va a ser para ti, pero no lo va a ser hasta que yo fallezca. ¿En qué situaciones puede ser interesante este pacto sucesorio mortis causa? Es decir, que tienes la seguridad que eso va a ser para ti, pero no lo será hasta que fallezca. Por ejemplo, a veces en viviendas o en segundas residencias, donde igual uno de los hijos, pues los padres ya no van, uno de los hijos dice, oye, sería interesante invertir aquí para rehabilitar esta vivienda, hay que gastar dinero, tal. Y dice, pero joder, yo no voy a gastar un dinero si no tengo la seguridad de que eso el día de mañana va a ser para mí, no va a ser que mis padres digan que es para todos los hermanos o la decidan vender, ¿no? Bueno, pues se pueden dar situaciones en las que tú puedas asegurarte que eso va a ser para ti cuando fallezcan tus padres, pero no hasta ese momento. Pero tú tienes la tranquilidad de que si inviertes dinero en ese bien, por ejemplo en esa vivienda, sabes que lo estás invirtiendo a futuro para ti también, ¿vale? Con ese matiz, ¿de acuerdo? De los pactos sucesorios. El resto, el criterio general, la herencia no existe hasta que una persona fallece y la herencia no deja de ser una expectativa. Esto es para todos aquellos hermanos y hermanas que están muchas veces pensando en clave herencia y que a veces se tiran de los pelos porque los padres gastan, no gastan. Fíjate, cada vez viene mucha gente, ¿no? Pensando en el testamento, padres y tal, que dicen, Iñaki, hijo, es que me he dado cuenta que tener es un problema. Ojalá hay que morirse sin nada, no dejar nada, porque tener al final, ¿cómo lo dejas? ¿Cómo no lo dejas? Enfados entre los hijos. ¿Quieres igual hacer un reparto que tú consideras justo? Se te van a acabar enfadando y tal. Y a veces te tiran esa frase donde dicen, no, es mejor no tener. Digo, bueno, eso de no tener, igual hay que tener y luego saber cómo dejarlo el día de mañana o cómo gastarlo, ojo, porque el no tener también no deja de ser un problema, ¿no? Porque te puedes poner en una situación económica crítica, ¿vale? Pero en ese tipo de circunstancias, todos aquellos hijos que piensan en clave herencia, dejarles bien claro que es una expectativa y que no entra en vigor hasta que fallecen los progenitores. Vale, cambiemos de tema, vamos a los divorcios. Sí, porque aquí también... sí. También hay tela, porque en muchas ocasiones se dan situaciones laborales donde hay alguien que pierde el puesto de trabajo o por lo que sea se encuentra en una situación de ERE, pues estamos viendo ahora empresas por aquí cercanas, tubos reunidos, etcétera, donde de repente la capacidad económica que tú tenías, tu sueldo, tus ingresos se ven reducidos. Entonces tú lo interpretas diciendo, oye, si tengo que pagar una pensión de alimentos en el divorcio para mis hijos, por decir, de 250, porque ganaba este sueldo, ahora como gano menos, pues hay gente que dice, oye, he hecho una regla de 3 y estoy pasando una pensión menor. ¿Vale? ¿Que podría tener una lógica? Sí, pero que no es legal, también. La pensión de alimentos viene regulada en una sentencia de divorcio, ¿vale? Entonces, es ejecutable. Mientras un juez no cambie esa pensión de alimentos, tú unilateralmente no puedes decidir reducirla. Si la reduces, te enfrentas a, 1, se sigue acumulando la deuda, 2, te pueden meter una ejecución judicial civil y 3, en función de la entidad del incumplimiento, te puedes enfrentar a un procedimiento penal. Si dejas de pagar 2 pensiones de alimentos consecutivas o 4 no consecutivas, 4 meses no consecutivos, es un delito. No es ninguna broma, ¿de acuerdo? El tema de la pensión de alimentos. Entonces, antes de tomar una decisión unilateral, tienes que valorar que hay una sentencia, que es ejecutable, que la tienes que pagar la pensión de alimentos desde que se presentó la demanda. Ojito con este error que es muy habitual. Sale la sentencia, determina el juzgado que hay una pensión de alimentos de X, de 200 euros, y dices, vale, pues empiezo a pagar ya ahora, en el mes de marzo. No, tienes que pagar desde que se presentó la demanda. Si la demanda se presentó en enero, el juicio fue en marzo y se dicta la sentencia 10, 15 días después, tienes que pagar la pensión de alimentos desde enero, ¿vale? Así lo establece la ley. Que las pensiones se pagan desde la presentación de la demanda de aquel que lo pide. Porque a veces tenemos peleas con clientes que dicen, oye,
tienes que pagar dando. No, joder, si a partir de ahora, de la sentencia. No, a partir de la sentencia no, a partir de cuando se presentó la demanda. Por eso a veces en muchos divorcios tiene también importancia presentar la demanda cuanto antes, porque se van devengando, se van generando pensiones de alimentos en tanto cuanto tarde lo que tarde el procedimiento judicial. Hay juzgados que van más rápidos, otros que por carga de trabajo van un poquito más lentos, pero tú sigues generando ese derecho para cuando tengas la sentencia te tendrán que pagar la pensión que determine el juez, pero desde presentación de la demanda. Es verdad que tú has podido pedir 400 euros, el juez determina que son 250, vale, pues serán 250 desde que se presentó la demanda, ¿de acuerdo? Por eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta también ese tema. ¿Qué puede acordar un juez? ¿Qué puede acordar un juez si tú decides, vale, mira, no voy a hacerlo de manera unilateral porque me enfrento a una ejecución, se va a seguir acumulando y encima me enfrento a una posibilidad de que me denuncien penalmente? Un juez puede acordar, 1, reducir la pensión. 2, podría también acordar suspenderla temporalmente, por ejemplo, en estos supuestos de ERE que estamos viendo ahora. Oye, pues es un ERE que ya han dicho por parte de la empresa que son 6 meses, donde se le va a reducir el sueldo en tanto. Bueno, pues te la reduzco temporalmente durante el tiempo que tú has acreditado ese ERE, o podría incluso de manera definitiva ajustarla a tus nuevos ingresos, si esa va a ser una situación definitiva. Aquí los jueces valoran mucho si esa reducción de ingresos, si esa pérdida de salario tiene un carácter temporal o tiene toda la pinta de que va a ser definitiva. Lo digo porque hace poco también se dictó una sentencia por parte de un juzgado en el que hay un progenitor que pagaba una pensión de alimentos y es despedido por parte de la empresa. Entonces, él mete una modificación de medidas, no lo hace de manera unilateral, mete a todo correr una modificación diciendo, estoy despedido, no tengo trabajo, por lo tanto han cambiado las circunstancias por completo y que se me reduzca la pensión de alimentos, y además pedía sustancialmente, una reducción importante. ¿Qué es lo que pasó en este procedimiento? Que le desestimaron la demanda, primero porque ocultó que había cobrado en ese despido una indemnización sustancial. Segundo, porque el juez determinó que la actividad a la que él se dedicaba era una actividad donde había mucha demanda y que iba a tardar muy poco en encontrar trabajo. Y tercero, incluso entendió que había cierta mala fe por parte de esta persona que solicitó una reducción porque era una persona encima con una cualificación muy especial, que cobraba sueldos bastante altos y donde había, insisto, una oferta muy potente para su actividad laboral, y que si no trabajaba, casi decía la sentencia, era porque no quería, y que lo único que pretendía con esta modificación, por eso decían que había cierta mala fe, era que le redujesen la pensión para luego volver a trabajar a futuro, pues igual en B o en otro tipo de circunstancias. Entonces hay que tener mucho cuidado. Como consejo, la pensión no se puede cambiar por decisión propia, ¿de acuerdo? Solo, única y exclusivamente la puede modificar el juez, el juzgado en este caso. Nunca es buena solución hacer las cosas por iniciativa, porque sí, porque creo que es justo, porque es que no ves cómo estoy. O sea, primero consulta. Sí, eso es. Primero consulta, porque te puede llevar disgustos como este señor, que encima te acusan de mala fe, le impusieron las costas del procedimiento, ha tenido que seguir pagando la pensión, más las costas, más mala fe. Imagínate que esto es como el cuento Caperucita, ¿no? Que todo el día anunciando que venía el lobo, pues aquí te pasa, mira, ¿con qué cara ese hombre por dentro de un año o dos, si de verdad tiene un problema laboral, va a ir al juzgado? Es decir, le van a mirar con lupa. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy fino, yo siempre digo lo mismo, hay que ser muy estratega en este tipo de decisiones, porque al final siempre las va a validar no solo el juzgado, sino también el Ministerio Fiscal, Fiscalía, cuando hay menores de por medio. Entonces, estás siendo de alguna manera auscultado por dos entidades que van a velar siempre, insisto, como piedra angular del procedimiento, por los intereses del menor, y si ven cualquier tipo de suspicacia o de interés a la hora de la propuesta, en este caso del progenitor, pues hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Vale. Paseo de los Fueros número 20, Barredo Abogados, primera planta, primera izquierda, Baracaldo, 94 4 37 12 32, el teléfono de Barredo Abogados, primero por teléfono y luego ya podéis quedar. Hablamos la semana que viene, Iñaki. Miércoles que viene nos vemos, Robert. Oye, mañana buen día a todos los aitas, a todos los padres, que pasen buen día a todos. Eso es. Un abrazo grande, Iñaki. Gracias, Robert. Adiós, agur.